Buenos días, muchachos. Espero que todos se encuentren bien, que se sigan cuidando bastante, que sigamos tomando todas las medidas, ¿verdad?, de higiene y de protección y que pronto, ¿verdad?, como les digo cada semana, pronto salgamos de todo esto, ¿verdad? Y salgamos lo mejor posible. Esta semana vamos a avanzar un poquito más en la materia y vamos a abarcar el tema referente a los partidos políticos. Lo primero, ¿verdad?, es el concepto o la conceptualización de partidos políticos. Ya lo habíamos visto anteriormente, pero vamos a retomar básicamente el concepto. En este caso se entienden como aquellas agrupaciones de ciudadanos cuyo propósito es incidir o influir, ¿verdad?, en el régimen político. Los partidos políticos buscan el poder político mediante la selección de líderes o del ejercicio de la presión sobre la agenda política, ¿verdad? Esas son las dos opciones por medio en la cual los partidos políticos buscan, ¿verdad?, el poder o incidir en el mismo poder, ¿verdad? Entonces es esta organización de ciudadanos que buscan bajo alguna ideología en específico y bajo los pensamientos, ¿verdad?, de esta ideología, eh, incidir, ¿verdad?, o modificar el poder político, la dirección del país, las decisiones del país, etc. Y los partidos políticos constituyen unidades organizativas en las cuales se les reconoce el derecho de participar en un proceso de elección política por medio de la presentación de candidatos y programas de acción eh, de gobierno, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Son todas esas organizaciones, como les digo, son ciudadanos organizados que buscan, ¿verdad?, que se les reconoce el derecho a participar, como les he dicho en todas las clases anteriores, ¿verdad?, en varias ocasiones, todos debemos ejercer nuestro derecho y también nuestro deber de participar. En este caso, los partidos políticos se les da este derecho de participar en la elección política, ¿verdad? Y esto, ¿cómo se da? Pues ellos, cada organización de partido político, ¿verdad?, elige al interno quiénes van a ser los candidatos, quiénes van a ser los líderes, o sea, como la cabeza más del partido, además también cuáles van a ser las acciones que este partido pretende llevar a cabo, y, ¿verdad?, y a través de todo esto, atraer la mayor cantidad de votos a su favor para salir, ¿verdad?, los mejor beneficiados o en el mejor de los casos, para cada partido salir ganador. Ahora vamos a ver algunas diferentes artículos que regulan, ¿verdad?, esta organización de los partidos políticos en nuestro país. El artículo 57 habla sobre la organización de los partidos y dice que los electores tendrán la libertad para organizar partidos políticos. Para este efecto, todo grupo de electores no menor a 50 podrá construir un partido político si concurre ante un notario público a fin de que éste inserte en su protocolo el acta relativa a este acto, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro que el partido político tiene que tener por lo menos como mínimo 50 integrantes y para hacerlo efectivo, ¿verdad? O para hacer válido este partido político, lo principal es ir a un notario público y que haga la acta de esta inscripción del partido político, ¿verdad? El segundo artículo que vamos a ver es el artículo 58, que habla sobre los estatutos de los partidos políticos, y lo que dice es que los estatutos deberán contener estos aspectos que enumeramos aquí, ¿verdad? Que son más, pero solo les puse estos a grosso modo, ¿verdad? Para que entiendan un poquito, ¿verdad? Entonces, el estatuto tiene que contener el nombre del partido, la divisa, ¿verdad? Que eso tiene que ver con los aspectos económicos, de dónde van a ser los ingresos, etcétera. El punto C, que dice los principios doctrinales relativos a los asuntos económicos, políticos y sociales
de la República, entre otros, ¿verdad? Que aquí hablamos un poquito más de la ideología que va a seguir el partido, etcétera. Y el punto N, ¿verdad? Que son más, pero como les digo, yo les puse solo estos. Habla sobre el mecanismo que asegure la participación de las mujeres en el porcentaje establecido en el artículo 60, ¿verdad? También de este código, tanto en la estructura partidaria como en las papeletas para los puestos de elección popular, ¿verdad? Entonces, también se debe garantizar, o en los estatutos debe garantizarse que va a haber una participación femenina dentro de la organización política, ¿verdad? O propiamente dentro de este partido político, porque la Constitución establece que del total de participantes, ¿verdad? De personas eh, que conforman el partido político, cierto porcentaje, perdón, debe estar constituido por mujeres. Entonces, es esta forma de, ¿verdad? De inclusión femenina, de hacer valer, ¿verdad? Un puesto, ¿verdad? O un trabajo que generalmente se ha visto que por tradición se entiende más que son puestos para hombres, ¿verdad? Entonces la Constitución establece que se tiene que garantizar cierto porcentaje de participación femenina para lograr, ¿verdad?, esta igualdad de género. El siguiente artículo que vamos a ver es el artículo 59, que habla sobre la exclusividad del nombre y de la divisa. Y lo que dice es que no se admitirá la inscripción de un partido con nombre o divisas iguales o similares a las de otro partido inscrito en el registro o con derecho de prelación para ser inscrito cuando la segunda inscripción pudiese producir confusión. Tampoco se admitirán como divisa la bandera ni el escudo costarricense ni de los demás países, ¿verdad? Entonces aquí hablamos un poquito de ver que no se puede ni utilizar la propaganda, ¿verdad? Digamos, la bandera, el escudo, ni de Costa Rica, ¿verdad? Porque no debe llevar, no debe ser similar, igual, ¿verdad? Y que tampoco puede tener el mismo nombre, ni las mismas banderas, ¿verdad? Ni igual a otro partido, ni siquiera a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, es importante tenerlo claro. Creo que nunca ha pasado, ¿verdad? Porque si surge algún partido político es porque no lleva la misma ideología o los mismos pensamientos, entonces son completamente diferentes, pero también queda bien claro en la Constitución que no se puede dar esta copia, por decirlo, de ningún partido político ni de sus banderas, y que tampoco pueden ser iguales a los símbolos nacionales, ¿verdad? El siguiente artículo que vamos a ver es el artículo 60, que dice que la organización, habla sobre la organización de los partidos políticos y dice que en su organización los partidos deberán comprender los siguientes aspectos. Y entonces dice una asamblea de distrito en cada distrito administrativo, ¿verdad? O sea, cada partido deberá organizar alguna asamblea que lo represente en cada distrito. Además, también tendrá que tener una asamblea de cantón en cada cantón. Además, una asamblea por cada provincia y por último, una asamblea nacional, ¿verdad? Entonces es una asamblea o pequeñas organizaciones, ¿verdad? Empezando de lo más grande, que es a nivel nacional, después a nivel provincial, a nivel cantonal y a nivel distrital, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre la deuda pública. El primer aspecto que debemos tener claro es que la contribución será primero hay que tener claro que es deuda política, ¿verdad? La deuda política es este valor económico que se le da por parte del Estado a cada partido político para que con esta pueda, ¿verdad?, financiar la campaña política, etc.
Entonces, lo primero, ¿verdad? Dice que la contribución será de 0 a 19% del total del Producto Interno Bruto tras anterior a la celebración de la elección para presidente y vicepresidentes de la República y diputados, ¿verdad? Entonces, eh, cuando vaya a ser las elecciones, se van a ir a 2 años antes, van a ver cuál fue la cantidad de dinero que se dio este año de Producto Interno Bruto, y de eso se va a tomar el 0,19% que va a ser asignado, ¿verdad? Eh, a los partidos, como les mencioné anteriormente. Y hay que tener claro, ¿verdad?, que cada partido político fijará los porcentajes correspondientes a estos rubros. O sea, que si el partido Patico 1, ¿verdad?, que se le asigna, qué sé yo, 1.000 colones de, sobre deuda pública, ¿verdad? Eh, Ellos deberán a lo interno organizar, saber que estos 1.000 colones se van a repartir, qué sé yo, 100 colones en campaña política, 100 colones en anuncios televisivos, etcétera, ¿verdad? Ya eso es a lo interno, cada partido organizar eh, cómo organiza sus ingresos, ¿verdad? El punto número 2 habla sobre que tendrá derecho a la contribución estatal los partidos políticos que participen en los procesos señalados, ¿verdad?, en este artículo y alcancen al menos 4% de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional o a los inscritos a escala provincial que obtuvieran como mínimo ese porcentaje en la provincia eh, que, que eligen por lo menos a un diputado, ¿verdad? Entonces, esto lo que quiere decir es que tampoco es que se les da esta contribución a todos los partidos, ni por igual, ni tampoco al total de los partidos que se inscriban, ¿verdad? Sino que ya esta organización política debe contar por lo menos con 4% de apoyo del total, ¿verdad?, de la población votante, o por lo menos de los que estén propiamente inscritos eh, ante el registro nacional. Entonces, de este padrón electoral, por lo menos 4% de la población debe estar apoyando, ¿verdad?, o emitir el voto a favor de estos partidos. Entonces, solo así pueden acceder a esta deuda pública. El tercer punto, ¿verdad?, es que previo al otorgamiento de las caudaciones correspondientes, los partidos tendrán derecho a que se les adelante parte de la contribución estatal según lo determina la ley, ¿verdad? Que inclusive antes de que se les dé esta asignación también se les puede eh, dar adelantos. Y el cuarto punto dice que para recibir este aporte, los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, que esto también es un punto muy importante, ¿verdad? No es que si yo me inventé un partido, qué sé yo, el partido Patito número 1, como les dije, y entonces ya conseguí el segundo punto, que es que ya 4% del total del padrón electoral vota por mí, entonces ya el Estado me concede, ¿verdad?, este dinero de deuda pública, perdón, y entonces ya a mí me dan la plata y yo voy, me la gasto yo y no, ni siquiera hice campaña, no invertí el dinero en la campaña, etcétera, y no, nada pasó, ¿verdad? Eso no, sino que todos los dineros que se reciben deben dar cuentas al Tribunal Supremo de Elecciones, como habíamos visto, ¿verdad? Es el ente encargado eh, de, de todos los asuntos electorales en el país. Entonces, todos los dineros que se reciben, que reciben en este caso los partidos políticos, deben dar cuenta de en qué se gastaron y en qué se invirtieron estos dineros, ¿verdad? Y obviamente tienen que estar relacionados, obviamente, con la campaña política que el partido esté dirigiendo, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Les dejo una pequeña caricatura, ¿verdad?, que salió hace unos años atrás, ¿verdad? No son las elecciones de las últimas elecciones, sino fueron las antepasadas. Y era una pequeña caricatura sobre los debates, ¿verdad? Pero aquí
representamos algunos de los partidos que han liderado la contienda política aquí en el país, ¿verdad? Que vemos el PAC, vemos la Unidad, vemos Liberación, vemos el Movimiento Libertario, vemos, eh, ¿verdad? Aquí un poquito de todo, se me fue el nombre del otro, ¿verdad? Pero aquí vemos por lo menos los principales partidos políticos que han estado, ¿verdad? A la cabeza en los últimos años. Ahora bien, vamos a hablar, ya habíamos visto también en clases anteriores cuando hablamos de ideología, ¿verdad? Pero vamos a hablar ahora más específicamente de las ideologías de los partidos políticos en Costa Rica. Hay que tener claro, ¿verdad? Como les dije al principio, un partido político es una organización social que se rige por lineamientos generales de una ideología o doctrina específica, ¿verdad? Ya sabemos que el partido político va a seguir la ideología, los pensamientos de la base a la cuales ellos quieran seguir, ¿verdad? Etcétera. Entonces, una ideología, como ya les dije, ya hemos visto anteriormente, es el conjunto de ideas que caracteriza el pensamiento de una persona, grupo o periodo histórico y que tienden a representar un sistema social, político, económico y desempeña un importante papel dentro de la sociedad, ya que propone un tipo de nación ideal y plantea mecanismos para construirla, ¿verdad? Entonces, son todas estas bases que van a guiar cómo se va a comportar un partido político, qué ideales va a seguir, qué pensamientos van a tener básicamente, hacia qué población se van a dirigir, cuáles son los fines, ¿verdad? Principales que tiene este partido político, etcétera. Ahora bien, vamos a ver algunos de los, de los partidos políticos aquí en el país. Vamos a ver el Partido Liberación Nacional y su ideología, ¿verdad? Lo que dice es que es socialdemócrata y lo que promueve son los principios de libertad, solidaridad y justicia social. Además, propone la educación como instrumento clave para el ascenso de las clases sociales. La clase media debe fortalecerse y aumentar y por el estudio acceder a una mejor calidad de vida hasta salir y eliminar la pobreza, ¿verdad? Lo que dice que la manera de salir de la pobreza es estudiando. Y actualmente con la globalización apoya el libre comercio, la tecnología y el ambiente, ¿verdad? Ya en clases anteriores creo que también he hablado un poquito de libre comercio con ustedes, ¿verdad? Que es pues un poco de este libre comercio entre diferentes lugares en las cuales tienen ventajas de intereses, entonces a veces le sale a uno más barato comprar algo que venga, por ejemplo, de China, a lo producido aquí, porque aquí se les cobran impuestos diferentes a lo que se genera en este libre comercio, ¿verdad? Donde no se les cobra tantos impuestos, entonces a veces también eh, los más afectados son los productores nacionales, ¿verdad? Que sí tienen que pagar muchísimo más impuestos, etcétera, ¿verdad? Aquí el siguiente partido no se ve mucho la palabrita, pero el que vemos debajo de Liberación, el siguiente cuadrito es el Partido Acción Ciudadana y su ideología es el progresismo socialdemócrata. Lo que plantea es que se orienta a fortalecer la participación ciudadana desinteresada, sin esperar puestos políticos, combatir la corrupción que considera que es la causa del subdesarrollo y el abstencionismo, ¿verdad? Que pues en esto sí tienen mucha razón, ¿verdad? La corrupción es lo que ha ocasionado, ¿verdad? Que cada vez menos personas quieren participar en política, promueve la austeridad de la campaña electoral y en el gobierno. Muchos analistas consideran que la mayoría de sus seguidores son intelectuales y que su mensaje no llegó al campo de provincias como Limón, Guanacaste y Punta Arenas, ¿verdad? Que son los lugares donde menos eh, apoyo político ha tenido el Partido Acción Ciudadana
en los últimos años, a pesar, ¿verdad?, de ser el partido que tenemos en la presidencia. Y los otros tres partidos que podemos ver aquí, el primero es el Movimiento Libertario, que su ideología es el liberalismo y que se opone al autoritarismo y se fundamenta en el liberalismo, ¿verdad? Valora la libertad del individuo por encima de toda la autoridad, apoya el libre mercado, impulsa la desregularización del Estado, eliminando los obstáculos para activar la economía y promover las inversiones que generen empleos, apoya la propiedad privada, lucha contra la corrupción, los abusos y los privilegios y aboga por las libertades individuales, donde cada persona debe asumir la responsabilidad de sus actos, ¿verdad? Entonces aquí vemos unos aspectos que habla, ¿verdad?, sobre el liberalismo. La base principal del movimiento libertario, ¿verdad?, es la privatización, ¿verdad?, sacar o eliminar todas las cargas que tiene el Estado, por decirlo de alguna manera, o así lo ven ellos, ¿verdad?, que son como cargas. Por ejemplo, privatizar la caja, ¿verdad? Entonces que ya el Estado no se tenga que hacer cargo, ¿verdad?, de todo lo que implica eh, la caja, pero al final los más afectados somos nosotros, porque entonces vamos a tener que adquirir eh, servicios privados y entonces ya la economía, ¿verdad?, ya nos va a ser más difícil acceder a las personas que no somos de una condición económica alta, ¿verdad? Entonces es un poquito, ¿verdad?, de lo contradictorio, ¿verdad? Pero es como de las bases principales, ¿verdad?, que busca este liberalismo, ¿verdad? Liberar, que el Estado no tenga nada y que nada le pertenezca al Estado y entonces el Estado no tiene ninguna obligación. El siguiente partido, ¿verdad?, es el Frente Amplio, que se considera como izquierda socialdemocrática y son opositores a las políticas de derecha neoliberales, ¿verdad?, que como lo que vimos anteriormente en el Partido Liberación Nacional, eh, sino que esto lo que buscan, ¿verdad?, es oponerse a todas estas ideas neoliberales. Por ejemplo, ¿verdad?, se opuso al TLC, ¿verdad?, que ya les hablé anteriormente, ¿verdad?, que pues ha sido de los aspectos que a la larga más nos ha afectado. Muchas de las personas que en aquel momento votaron por sí al TLC, votaron por miedo, ¿verdad?, por decir es que nos vamos a quedar sin trabajo, nadie nos va a venir a visitar, nadie nos va a comprar. Pero al final, ¿verdad?, estos tratados de libre comercio le ofrecen facilidades, ¿verdad?, de comerciar y no se les cobra impuestos a otros productos que vienen de afuera y al final los que salimos más perjudicados somos los productores nacionales, ¿verdad?, a los cuales sí se les cobra impuestos y sí tienen que seguir, ¿verdad?, eh, todo el proceso y todos los intereses que se cobran aquí. Y entonces, pues salen más perjudicados, ¿verdad? Y apoya, ¿verdad?, entre lo que menciona diferentes movimientos ecologistas, etc. Y el último partido que tampoco se ve mucho es el Partido de la Unidad Social Cristiana, que su ideología es el social cristianismo, eh, y que fue el que impulsó el social cristianismo entre los católicos, reconoce la propiedad privada, la dignidad de la persona humana, el trabajo no es una mercancía, es el medio de la realización plena del ser humano, ¿verdad? Que es un poquito diferente de lo que mencionaba el Partido Liberación Nacional, ¿verdad? Que ellos mencionan eh, que el trabajo es el medio, ¿verdad?, de salir de la pobreza. Aquí el social cristianismo lo que dice es que es una realización plena del ser humano el estudiar y no se tiene que ver como una mercancía. El bien común debe ser posible por medio de la paz, la seguridad, del respeto ante la ley, el techo, la comida, etc. Debe exigir la justicia social y la claridad. El salario es la base de la justicia social. Es justo cuando se puede satisfacer las necesidades básicas de la familia. Entonces habla un poquito de todo lo idílicamente, ¿verdad?, que sería correcto y justo, etcétera, ¿verdad? Aquí podemos ver algunas de las ideologías, ¿verdad?, y cómo se definen a sí mismos, pero hay que tener claro, ¿verdad?, y es muy importante, esto es lo que dice la ideología y lo que ellos plantean que dice su ideología,
muchas veces ni siquiera se pegan a lo que dicen, ¿verdad? Sino que caemos en prácticas corruptas de ciertas personas o de ciertos líderes, ¿verdad? Entonces, eh, es un poco, ¿verdad? Está un poco permeado de, de toda esta realidad, ¿verdad? Y ustedes me van a decir, ay, es que aquí lo ponen todo bonito, ¿verdad? Y la realidad es otra. Y sí, pues tienen mucha razón. A veces, obviamente, el papel aguanta lo que le pongan, como se dice popularmente. Y si bien a veces maquillan las palabras para que no se sientan feas, ¿verdad? O para que no suenen tan mal, pero al final los objetivos son tal vez no tan basados o no buscan tal vez el beneficio de las clases sociales más bajas, ¿verdad? Sino que buscan beneficiar los intereses de las clases sociales más altas, etcétera, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto es lo que plantea la ideología a la cual ellos siguen, pero eh, que se cometen prácticas corruptas, que muchas veces no se apegan ni siquiera a lo que sus ideologías dicen, etcétera, pues sí es la realidad. Y pues hay que tener claro, ¿verdad? Que como les digo, el papel dice una cosa, pero a veces las acciones dicen otra cosa. Ahora bien, la relevancia para el régimen democrático, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de que tengamos partidos políticos? Es que son fundamentales para el régimen democrático porque permiten a los ciudadanos diferentes mecanismos para el acceso a los sistemas de poder, ¿verdad? O sea, es como esa posibilidad de que un ciudadano común corriente como yo pueda formar parte del partido político que hay en mi comunidad, ir ascendiendo, ir involucrándome más, ¿verdad? Y poder participar en los mecanismos de toma de decisiones importantes y de poder a nivel, ¿verdad? Si hablamos de mi distrito, de mi provincia, etcétera, pero, ¿verdad? Poder incidir o por lo menos poder participar. El siguiente punto es porque representan en sí mismos diversas formas de ideologías, por lo tanto son sinónimos de libertad de expresión y tolerancia, ¿verdad? Eh, yo elijo a qué partido me adhiero, ¿verdad? A qué partido formo parte o cuál partido sigo. Entonces, si yo pienso las ideologías, yo me identifico más con lo que dice tal ideología, entonces es mi libertad, ¿verdad? De elección, de expresión, etcétera. Y la tercera es que son entes intermediarios entre las necesidades específicas de los ciudadanos y los entes gubernamentales, ¿verdad? Que a veces, por medio, qué sé yo, de los diputados, que son los que a veces los ciudadanos podemos tener un poquito más de acceso, ¿verdad? Podemos llegar a conversar con algún diputado, exponerles diferentes situaciones, ¿verdad? Y pues a través de ellos lograr generar algún cambio de mi realidad, ¿verdad? O dependiendo de las necesidades que yo tenga, etcétera, para buscar, ¿verdad? Algún beneficio. Y por último, aquí les dejo un esquemita, ¿verdad? Más general de todo lo que hemos visto sobre los partidos políticos. Lo primero, ¿verdad? Es que es una organización política que se escribe a una ideología determinada y representa algún grupo en particular. Y vemos estas cuatro grandes ideas, perdón. La primera habla sobre la estructura, que dice que las personas son libres de integrar, retirarse de los partidos políticos cuando ellos quieran, ¿verdad? No es que ya yo ingresé y tengo que ser toda la vida de tal partido político o me obligan a ingresar, o sea, no, yo soy libre de ingresar o retirarme cuando yo quiera. Además de, ¿verdad? De que puedo crear el partido político cuando yo quiera, mientras cuente, ¿verdad? Con los requisitos que ya habíamos visto anteriormente, que yo les mencioné algunos. Eh, la siguiente, ¿verdad? Característica es que los partidos deberán tener asambleas de representantes, ¿verdad? Que ya vimos que tienen que tener esta organización tanto a nivel distrital, cantonal, provincial y nacional. Pueden existir partidos de carácter distrital, cantonal, provincial o nacional. Solo estos últimos pueden optar por la presidencia, ¿verdad? O sea, puede ser que para las elecciones cantonales
hayan, qué sé yo, el partido Patito 1, pero solo es a nivel cantonal, no está escrito como un partido a nivel nacional, entonces este partido no puede aspirar, ¿verdad?, a la presidencia, porque solo está escrito solo está escrito como de carácter cantonal, por ejemplo. Y por último, ¿verdad? Se deberá garantizar la participación igualitaria y equitativa, ¿verdad? De la mujer, como les mencioné al principio. Después, el segundo punto es el financiamiento, ¿verdad? Que el Estado va a aportar 0,19, en este caso no es 11, del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Que es conocido como la deuda política o deuda pública. Y lo que dice es que hay que tener claro también, ¿verdad? Que si en algún momento este porcentaje que está regulado eh, constitucionalmente va a bajar, entonces se debe, ¿verdad?, justificar, y no es como que nada más el Estado dice, ay, es que este año vamos a dar menos por deuda política, ¿verdad? Sino que ya estuvo un proceso también que forma parte de la Asamblea Legislativa y demás, ¿verdad? El siguiente punto es que pueden acceder a la deuda política los partidos que obtengan por lo menos 4% de los votos totales. El siguiente punto es que los extranjeros no pueden donar dinero, ni tampoco las empresas, ¿verdad? Porque a veces esto lo que genera es, o puede propiciar, ¿verdad?, que se dé lavado de dinero o mal manejo de dinero, ¿verdad? O dineros que no sean claros de dónde vengan, entonces se evitan todo esto, y además que las personas físicas no tienen límites para donar, pero deberá registrarse o publicarse su donación, ¿verdad? O sea, si yo como persona no extranjera, ni como empresa, sino yo, Francine y María, voy a ir a donar, eh, qué sé yo, 1.000.000 de colones. Entonces, sí lo puedo hacer, pero tengo que registrar y tengo que publicar esta donación, ¿verdad? No es que se hace por debajo de la mesa y que nadie se cuenta. Cuentas claras, amistad larga, ¿verdad? Como es el dicho. El siguiente punto de la ideología, ¿verdad? Que es lo principal de cada partido político, que cada partido debe poseer una ideología y, o sea, que son sus ideales, los pensamientos que van a seguir, ¿verdad? Esto tiene que ver tanto a nivel político, a nivel económico y a nivel social, para ver hacia qué público desea gobernar, ¿verdad? No es lo mismo un partido que, qué sé yo, su ideal y sus pensamientos está orientado al beneficio de las clases sociales altas, porque ella pertenece a la clase social alta, ¿verdad? Entonces se mueve entre los intereses de estas clases a un partido político que su ideología está en promover la lucha social, el ascenso de clases sociales, el beneficio de las personas más empobrecidas, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa diferencia que es importante hacerla. Y por último, ¿verdad? Que fue lo que vimos, que es la importancia, que es porque representa la forma de participación, una forma de participación de los ciudadanos, además que funciona como un mecanismo de control para quienes están en el poder y que son enlaces, ¿verdad? Para satisfacer las necesidades de los ciudadanos ante el gobierno, ¿verdad? Y esto es todo por hoy. Espero que les haya quedado claro. Como les digo, cada semana al final dejen un comentario de por qué es importante los partidos políticos. Yo he participado en tal partido político, no estoy de acuerdo con que esto sea así, o mienten con las ideologías, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Escribirme ahí abajito, estaré atenta, ¿verdad? Como les digo, espero que se sigan cuidando bastante, que sigan tomando todas las medidas, ¿verdad? Y que tanto ustedes como todos sus familiares se encuentren de la mejor forma. Muchísimas gracias por poner atención y nos vemos la siguiente clase.